estudio del domingo pasado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Y hoy estaba pensando, cuando yo divido el estudio o la predicación, tiene un lado A y un lado B, un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es de que dejo a la congregación un poquito ahí con el hecho de saber cómo va a terminar la predicación y qué sigue, ¿verdad? Como una novela, ¿verdad? O sea, quiero saber cómo está el final. El lado B o el lado negativo, que a veces tengo que retomar un poquito lo que dije el domingo pasado para que los que no estén sepan de lo que se está tratando. Vieron que en las novelas a veces dan un poquito de la secuencia anterior para que más o menos dice el pastor, ¿cómo estás familiarizado? ¿Qué novelero? ¿Qué es el pastor? No soy novelero, yo escucho por ahí, ¿verdad? Lo veo por ahí, pero es así. Entonces, vamos a ver en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Pablo está haciendo una oración. Ahora, esta es la segunda oración que Pablo está teniendo aquí en la carta de Éfeso. La primera oración se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis, ¿qué dice? Oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta oración que Pablo está haciendo, esta primera oración, el énfasis, dijimos, ¿se acuerdan qué era? Vamos, Tuti. Iluminación. Ahí. Iluminación. Pablo está dando el énfasis, ahí está diciendo, os dé espíritu de sabiduría, versículo 17, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está hablando para que los de Éfeso puedan tener la luz para entender la palabra de Dios. Esta es la primera oración. La segunda oración la encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor que excede de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esta oración, el énfasis, no es por la iluminación, sino ¿por qué? Por capacitación. Capacitación. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender, y versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Y decíamos que no era un asunto de conocer, sino de ser. Y aquí vemos las dos diferencias que Pablo está haciendo en estas oraciones. Una es por iluminación. Una vez que el Señor nos iluminó para llegar al conocimiento de la palabra de Dios, tú y yo como cristianos tenemos que comprender, capacitarnos, aprender de la palabra de Dios. No queda solamente en el hecho de la iluminación. No solamente me tengo que conformar con ser salvos y ya obtengo la salvación, sino también de poder comprender, de entender, de saber lo que la palabra de Dios dice.
Y en ese conocer, tarde o temprano, voy a ser un hijo de Dios, maduro y completo en Él. Ahora, dice ahí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y para que Dios en esta mañana nos dé conforme a las riquezas de su gloria, en esta oración Pablo realiza 3 pasos. El domingo pasado vimos el primero, nos quedan 2 más. A ver si los terminamos, ¿verdad? Nos quedan 2 más. Y todos terminaban con la palabra, con la frase, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Sion, ¿verdad? La primera era ¿cuál? Invocación, muy bien. La segunda era petición. Y la tercera era bendición. Dijimos invocación, petición y bendición. Vimos la la invocación de Pablo. Y Pablo aquí está orando y dice ahí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está invocando con una postura diferente a la del primer capítulo. En el primer capítulo de la oración, ahí en el versículo 15, él dice sencillamente, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero aquí en la invocación, en el hablar, en el orar, en el pedir a Dios, dice de que él dobla la rodilla. Y en el domingo pasado vimos las diferentes posturas que hay para estar orando. Uno puede orar parado, uno puede orar sentado, uno puede orar de rodillas. Y ahí él dice, ahí ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, vamos a ver el segundo paso de esta oración. Y el segundo paso dijimos que es la que dijimos, petición. Versículos 16 al 19. ¿Cuál es la petición que Pablo dice? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, ¿qué dice? De toda plenitud de Dios. Aquí en esta petición hay 4 pedidos en la oración de Pablo. Ahora, estos 4 pedidos que está hablando Pablo no tiene que ser tomado de una forma aislada, porque una lleva a la otra. Una súplica lleva a la siguiente, y podemos ver de que Pablo ora para que el hombre interior pueda tener fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual, podemos decir, ahí los de Éfeso y nosotros también podamos conocer, comprender ahí lo que Dios quiere en nuestras vidas. La palabra comprender, que dice ahí en el versículo 18, dice que seáis plenamente capaces de comprender, es la palabra asir. Y podemos ver de que Pablo ora por fuerza, profundidad, comprensión y plenitud. Estos son los 4 pedidos que Pablo menciona para que ese hombre interior que tú y yo tenemos, que tú y yo cultivamos, que tú y yo necesitamos fortalecer, pueda avanzar en la vida cristiana. El primer pedido es por
fuerza. Versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está pidiendo a los de Éfeso y también por nosotros y para nosotros, que tú y yo podamos tener esa fuerza interior, ese fortalecernos en el Señor. Y la presencia del Espíritu Santo es la evidencia de la salvación y fuerza. Dejen aquí marcado, ya volvemos, pero vayamos a el capítulo de Romanos, capítulo 8, porque vuelvo a decir, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por qué? Dice, por su espíritu. Dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa presencia del Espíritu es la evidencia de la salvación cuando podemos decir que somos cristianos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, decimos que también allí aceptamos y ya mora el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo está diciendo ahí en Romanos, dice, ya no vivís según la carne, sino el Espíritu de Dios que mora. La palabra morar es habitar. El Espíritu Santo está en vos. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El poder del Espíritu, podemos decir que es la capacitación para cada cristiano, para que pueda comprender y entender la palabra de Dios. Es muy importante lo que dice ahí en Efesios, porque dice ahí en el versículo 16, en el hombre interior por su espíritu. El Espíritu Santo es aquella persona que nos enseña la palabra de Dios. Si bien tú puedes tener un consejero, tú puedes tener un maestro, tú puedes tener el pastor, tú puedes venir a la iglesia y puedes aprender. Todo lo hace el Espíritu Santo. Tú te vas a tu casa y el Espíritu Santo es el que te enseña la palabra de Dios para que podamos entender. El poder que Pablo está diciendo es el mismo poder que dice ahí en Hechos, si me acompañan, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor Jesucristo va a ascender al cielo, le dice así, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos decir que el Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, y al instante recibimos ese poder en nosotros que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es ese Espíritu Santo que cuando leemos la palabra de Dios nos enseña, pero también nos hace ahí notar aquellas
falencias que tenemos, aquellas cosas que debemos dejar y aquellas cosas que debemos hacer. Podemos decir que el Señor Jesucristo desempeñó su ministerio terrenal en el poder del Espíritu. Si me acompañan ahí a Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y sabemos que Él enfrentó aquí, ¿qué cosa? La tentación, ¿verdad? Y podemos decir allí que el Espíritu Santo lo fortaleció, le dio ese poder, esa energía para vencer a Satanás en las tentaciones. Este es el mismo principio para ti, cristiano, y para mí, para cuando nos enfrentamos a diferentes tentaciones en la vida. Es ese Espíritu Santo que tiene que dar la fuerza y nosotros tenemos que tener la disposición para vencer las tentaciones. Ahí el Señor Jesucristo, ahí experimentó ese poder del Espíritu. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fíjense el versículo 14. Dice, y Jesús volvió, ¿en qué dice? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando dice aquí Pablo, para que allí en el versículo 16 dice, en el hombre interior por su espíritu, es la fuerza, el poder que el Espíritu Santo te tiene que dar a ti y a mí para poder capacitarnos e ir adelante en nuestras vidas cristianas. El Señor Jesucristo experimentó ese mismo poder. Ahora, volvamos al capítulo 3. Y este poder, dice allí en el versículo 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El poder del Espíritu se da conforme a las riquezas de su gloria. Podemos decir que Dios nos da el poder del Espíritu, de sus riquezas, sino que dice conforme a ellas. Supongamos una ilustración, ¿verdad? Voy a poner ilustración, no digo que soy esta persona, pero supongamos que soy millonario. No de River, ¿no? O sea, si saben que no lo sé, pero supongamos que soy millonario, ¿verdad? Y te diera $10, podría decir que te estoy dando ahí de mis riquezas. Pero si yo te doy $1.000, no vamos a decir 1.000.000, sino $1.000, te voy a dar conforme a mis riquezas. La primera es una porción, la segunda es una proporción. ¿Se entiende? Si yo te doy ahí, siendo millonario, $10, te doy una porción. Si te doy $1.000, ahí podemos decir que te estoy dando conforme a una proporción. Y es aquí lo que Pablo está diciendo, te estoy dando conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas que Dios tiene. Y podemos decir de que Dios tiene toda la riqueza. Dios es el Dios del dinero. Dios es el dador de las riquezas. Y Él nos da no una porción, sino una proporción conforme a todas las riquezas.
Ahora, esto Pablo lo termina diciendo, dice, con poder en el hombre interior, ahí por su espíritu. Hace algunos años atrás, estudiamos en la escuela dominical cómo fortalecer el hombre interior. Tenemos dos hombres, o dos mujeres, estoy hablando genéricamente, uno el interior y otro es el exterior. El exterior se va ¿qué? No lo diga, lo despacito. Se va ¿qué? Desgastando, se va destruyendo, ¿verdad? Yo a veces me pongo a decir, Claudio, qué viejo que estoy, ¿verdad? Las ganas las tengo intactas, diría mi cuñada, pero las fuerzas se van acabando. Pero el exterior se va desgastando. Si no, fíjense a David, está hecho percha, ¿verdad? Desde que se casó está hecho percha. No, es un chiste. Entonces, pero bueno, el interior se tiene que estar renovando, se tiene que estar actualizando. Y esa es la fuerza que nos tiene que dar. Fíjense lo que dice Primera Samuel. Fue un chiste, Ana, por favor, se ve tan lindo David, es tan guapo. Bueno, Primera Samuel capítulo 16, versículo 7, hablando del hombre interior, de cómo yo tengo que darle esa fuerza, esa vitalidad. Dice allí Primera Samuel capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y esta es la frase que quiero remarcar. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? En una palabra, Jehová mira el interior. No te maquilles. O sea, sí, maquillate, ¿verdad? Pero no tardes tanto tiempo en maquillarte. No tardes tanto en recortarte la barba, aunque algunos necesitan recortarse la barba, ¿verdad? No tardes tanto en peinarte. No tardes tanto en decir, qué bonito soy, cómo me veo, cómo me quiero, decía la canción, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el exterior, Dios lo deja de lado. Porque lo más importante que Dios mira es el interior, es el corazón. Yo quiero decirte algo, mi estimado hermano y hermana, con toda sinceridad y con todo respeto. Hoy muchas veces nos ponemos lindo en una parte exterior, pero por adentro estamos podridos. Por adentro estamos sucios. Por adentro no estamos evidenciando lo que Dios quiere. Y no estoy hablando a la iglesia personalmente aquí en este lugar. Estoy hablando a nivel general. ¿Sabes, hermano? Dios no mira lo que está delante de tus ojos. Dios mira el corazón. Hablaba nuestro hermano David de Sofía Müller. Yo tuve el privilegio de conocerla, de charlar con ella, y creo que muchos de ustedes la conocen o la conocieron. Es una mujer que trabajó muchos años su vida en la selva. Al verla una persona, no daba dos mangos. Una niña peticita, ¿verdad? Una persona que vos la veías con su cara totalmente arrugada, gastada por el ministerio. Pero sabes, tenía un corazón de oro. Tenía un interior intachable, irreprensible.
Y es lo que va a importar delante de Dios. Tu vida y mi vida es lo que reflejemos en el interior, porque el exterior se va desgastando. Y tú lo que tienes que hacer es tratar de cultivar, de decir, Señor, yo quiero que me des la fuerza por el Espíritu para que tú puedas ayudarme. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18? Es el poder interno el que lleva el éxito. 2 Corintios, no sé si dije 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el poder interno, lo que hace tener éxito. Este es el poder interno que tú y yo tenemos que tener para que cada día Dios nos pueda renovar. Dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Hermano, tarde o temprano se va a acabar. Pero nosotros tenemos que mirar las que son eternas. Dice, pero las que no se ven son eternas. Fíjense el versículo 17. Dice, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Pablo está mencionando, hermano, hermana, podemos decir que el poder en el Espíritu Santo nos capacita para que podamos tener éxito en nuestras vidas cristianas. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa tener al Espíritu Santo para capacitar al hombre interior? ¿Qué significa el hecho de tener ese Espíritu Santo y que nos pueda estar dando poder? Vayamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando de la capacitación del hombre interior en el Espíritu Santo. Y aquí Hebreo está hablando para personas que son cristianas, pero dos clases de personas cristianas. Uno, aquellos que son ¿qué? Yo no sé, ustedes me dicen. Unos que son ¿qué? Niños. Niños dice, ahí el versículo dice, pero debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? ¿Después de qué?
Fíjense lo que dice, después de tanto tiempo. Y esta es la palabra que quiero remarcar. Hoy hay cristianos que después de mucho tiempo de cristianos siguen tomando leche. Siguen tomando papilla. No están creciendo en las cosas espirituales. Y Pablo dice, yo doblo las rodillas para que tú tengas fuerzas en ese hombre interior por el Espíritu, para que tú ya no seas más un niño fluctuante que sigue tomando leche, que sigue tomando papilla. Ya tendrías que haber sido maestro, ya tendrías que ser una persona que avance en la vida cristiana. Y dice allí el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen ese sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, con todo el corazón yo deseo de que esta iglesia no sean niños ni niñas espirituales, sino que cada uno de nosotros pueda crecer en esa gracia de Dios, en ese poder del Espíritu en el hombre interior. 4 peticiones da Pablo en esta oración. La primera es fuerza. La segunda es profundidad. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados allí en amor. Pablo aquí usa 3 verbos. A ver, ¿quién me los encuentra, por favor? Gramática. El primero es habitar. Muy bien. El segundo es arraigados. Y el tercero es cimentado. Pablo está hablando de estos 3 verbos en cuanto a la profundidad. Muy bien, ya entendemos que no debemos ser niños fluctuantes tomando leche todo el día. Ahora tenemos que pensar de que ese hombre interior es maduro y Dios quiere echar esa profundidad en el cristiano, en ti y en mí. Y usa estos 3 verbos: habitar, arraigar y cimentado. Dijimos 4 peticiones. Voy por la segunda y no comencé todavía. Estos 3 verbos los vamos a ver el domingo que viene. Voy a dejar aquí, y como soy el pastor de la iglesia y el domingo que viene tiene que predicar otra persona, voy a pedirle a esa persona que no predique y voy a predicar yo, ¿verdad? Entonces, David, te voy a pedir que no prediques. Entonces, vamos a seguir este estudio para ver en esa profundidad de arraigarse, cimentarse y también habitar. Cómo el cristiano debe ser maduro en Cristo Jesús. Como ya me he pasado la hora por culpa de David, entonces voy a tener el segundo o el tercer estudio en el domingo que viene. Pero lo que te quiero decir, hermano y hermana, es que tú pienses en lo que Pablo está diciendo a los de Éfeso y lo que nos quiere decir a nosotros. En esta petición, Dios está hablando y nos dice: Señor, yo tengo que cultivar el hombre interior. Yo tengo que trabajarlo. Yo tengo que cuidarlo. Para que ese hombre interior tenga la fuerza para
que tarde o temprano puedas ser maduro en Cristo Jesús. No maquilles tu vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? No la adornes. Porque, ¿sabes? Tú la puedes adornar para los de afuera. Pero Dios te ve en lo secreto. Tú aquí puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar a tus padres, pero a Dios no le puedes engañar. Y en esta mañana, terminando, yo quisiera decirte cómo está tu interior. ¿Cómo está ese poder del Espíritu? ¿Está pleno? ¿O está en bajas revoluciones? ¿Cómo estás desarrollando esa madurez en Cristo Jesús? ¿Cuántos años de cristiano tienes? ¿Sos niño o sos maduro? Que en verdad en esta mañana tú puedas considerar delante de Dios este primer punto de la petición en esa fuerza interior y que Dios nos ayude a orar conforme a su voluntad. Oremos con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado. Dile al Señor: Señor, tú ves mi corazón. Tú sabes mi corazón, tú entiendes mi corazón. Y a lo mejor en este día hay cosas que tú has maquillado delante de otros. Pero sabes, Dios mira tu corazón. Y Dios mira mi corazón. Y lo que te digo a ti, me lo digo a mí. Si quizás en esta mañana Dios no está desarrollando esa fuerza del Espíritu, porque hay algo que tú tienes que arreglar en tu corazón. Cada uno de nosotros sabe cómo está su interior delante de Dios. Sabes, a Dios no le importan las cosas temporales que se ven, sino las que no se ven. Y quizás en esta mañana tendrás que decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque esa fuerza del poder del Espíritu Santo en mi vida no se está desarrollando. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque hay faltas, porque no estoy siendo leal contigo, ni con mi familia, ni con el pastor, ni con mis hermanos. Y sabes, hoy tienes la oportunidad de llegar a los pies de Cristo y decir: Señor, perdóname, limpiame. Señor, quiero tener esa fuerza en mi interior por el Espíritu. Y eso a su vez me va a dar la bendición y la posibilidad de ser un cristiano maduro y no un niño espiritual. Voy a poder discernir entre el bien y el mal. Voy a capacitarme a echar raíces profundas en mi vida cristiana. Y en esta mañana decir al Señor: Señor, perdóname, ayúdame, restaurame. Quiero sentir el poder de tu Espíritu. Señor, que tú puedas añadir tu bendición a lo que escuchamos en este día. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano.